Bien, amados amigos y hermanos, que Dios los bendiga. En esta tarde es una bendición hermosa el poder llegar una vez más hasta la intimidad de sus hogares. Que por la gracia y por la misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? En la lucha, tratando, ¿verdad? Siempre la manera de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al llamado del Señor. Y es una bendición el poderles hablar, poder saludarles. Gracias al Señor por este ministerio hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado por su amor, por su gracia y por su misericordia. Ministerio de predicación de la palabra, faro de santidad. A Dios damos la honra y a Dios damos la gloria, porque Él es bueno, porque Él es grande para con nosotros, para con todo aquel que se dispone, que propone su vida para servirle, ¿verdad? En esta tarde vamos a hablar unos momentos de la palabra del Señor en una lectura tan preciosa, pero sin antes, ¿verdad? Que vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija en esta noche y que el Señor bendiga a todos los que están viendo este programa de esta hora a través del mundo, que el Señor los toque, que el Señor los bendiga, que el Señor nos bendiga. Y vamos a orar. Amantísimo Padre que habitas en gloria, Padre de amor y Padre de misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, me pongo en tus manos, pongo tu palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Padre Celestial, que mientras hablamos de tu palabra, Señor, esos ríos de agua viva se muevan, esos ríos de agua viva, Padre Celestial, desciendan aquí, Señor, y que vayan y toquen, Padre Celestial, a las vidas a través del mundo. Señor, donde quiera que este video, Señor, llegue, en cada país, Padre amado, ahí, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Padre Celestial, ahí sea tu bendición, Padre, tocando, bendiciendo a través de tu palabra. Gracias, Dios amado, gracias, Señor. Aleluya, amén y amén, Señor. Como les decía una vez más, ¿verdad? Antes les digo de que es una bendición el servir al Señor, poder obedecer, ¿verdad? Para que nosotros hagamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Y vamos a estudiar, es una palabra tan linda, tan preciosa en esta tarde, y siempre lo hacemos con el deseo, con el propósito de que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que Dios hable a las almas, que Dios toque los corazones. Ese es el interés más grande por el cual nosotros nos ponemos en las manos del Señor, y Él nos inquieta, ¿verdad?, para hacerlo. Y voy a invitarlos, ¿verdad?, para que abramos la palabra del Señor en una lectura tan preciosa. Y vamos a leer en el libro de San Juan, en su capítulo 4, para la gloria del Señor, y vamos a leer unos versículos, y vamos a hablar en esta ocasión acerca de una mujer, la mujer samaritana, que encontró a Jesús, ¿verdad?, y que no lo buscaba, pero Jesús la encontró. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 4 de San Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?». Aleluya. Lo vamos a dejar hasta ahí. Es una lectura muy preciosa. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, acerca de esa conversación, vemos, ¿verdad?, que el Señor siempre era dirigido, siempre era su deseo, era encaminado, ¿verdad?, hacia
hacer el trabajo por el cual el Padre lo había enviado. Él sabía que él tenía una comisión, que él tenía que cumplir algo a lo que Dios le había mandado, y siempre estaba interesado, ¿verdad?, en las almas, no importando, ¿verdad?, dónde él las iba a encontrar. Pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, conoce las almas, y el Señor sabe dónde nosotros vamos a estar cuando Él nos encuentre, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces no le buscamos o no le buscábamos cuando lo encontramos a Él, pero no le digo que lo encontramos, sino que cuando Él nos encontró, porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, lo buscábamos y Él nos encontró. Entonces, en esta conversación dice, ¿verdad?, que el Señor, sus discípulos dicen que lo dejaron, ¿verdad?, por un momento y se fueron, dice, a comprar comida, ¿verdad? Y en eso nos da a entender que el Señor estuvo en esa tierra en carne, ¿verdad? Y que Él se hizo humano como nosotros. Es por eso que Él nos entiende, porque por eso es que Él sabe dónde nos duele, sabe cuáles son nuestras luchas, nuestras pruebas, porque Él también sintió hambre, Él también sintió sed, Él también sintió dolor. Ahí andaba Él con sus sandalias, lo imagino yo, en esos polvos, ¿verdad? Ahí en esa tierra, en esos momentos calientes en donde había mucho calor. Pero Dios sabía que había una alma que había que salvar. Y no solo una alma salió, sino que después muchas almas fueron salvas a través de esta mujer, ¿verdad? Entonces existió y surgió, ¿verdad?, una conversación. Nos damos cuenta que dice que el Señor dice, si leemos en el 4, en el versículo 5, que dice, le era necesario pasar por Samaria. Dice que él salió, el 3 dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en su corazón, en su presencia, él ya sabía que ahí había alguien que estaba necesitado de él, y él se lo propuso en su corazón y dijo, porque fíjense que cuando los discípulos fueron a comprar los alimentos, él podía haberse ido con ellos también y comprar los alimentos, pero no, él prefirió tomar su tiempo, ¿verdad?, para estar en los negocios del Padre, y se quedó ahí. ¿Y era para qué? Para que un propósito de Dios se cumpliera en la vida de esta mujer. Esta mujer ni se imaginaba, ¿verdad?, con quién ella se iba a encontrar en esos momentos. Entonces dice, en el 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que ahí dice que era la hora sexta, y dicen que esta es la hora en cuando está más caliente, cuando hay más calor, que es un calor insoportable. Por esa razón dice que se dedicaban, dice que muchos iban a cargar su agua, ya sea en la mañana o ya sea en la mera tardecita, cuando ya el sol había bajado. Pero esta mujer decidió ir a mediodía, porque a esa hora no había nadie ahí cargando el agua, porque había mucho calor. Pero esta mujer no solamente lo hizo, ¿verdad?, porque quería hacerlo, sino que porque esta mujer tenía ella era despreciada. A ella le despreciaban primero porque era samaritana, y la despreciaban porque no tenía una vida aconsejable. Ella tenía una mala fama, entonces a ella la despreciaban. Ella se sentía despreciada, y en ese momento ella decidió y dijo, voy a ir a esta hora porque si voy a esta hora no me ve nadie, no me van a molestar, no me van a despreciar, no me van a humillar. Entonces ella decidió ir, ¿verdad? Y ahí tuvo un encuentro, ¿verdad?, con el Maestro, tuvo un encuentro con nuestro Señor. Y entonces el Señor, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de ternura y misericordia, ¿verdad?, se acercó a ella y le habló y le pidió de beber. Y le dijo, dame de beber.
regálame. Uno comúnmente dice, regálame un vaso de agua. El Señor le dijo, regálame de beber, dame de beber. En aquellos tiempos, ser samaritano era algo de humillación, ¿verdad? Porque pues los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, hasta hoy en día, ¿verdad? No se llevan entre sí, pero en ese tiempo era peor, era de humillación ser samaritano. Entonces, Jesús rompió las paredes, ¿verdad? De lo que llamamos nosotros. No hubo en él ninguna acepción de personas. Él rompió la pared de lo que se llama el racismo, ¿verdad? Y ahí fue en donde podemos entender que el evangelio de Dios, que lo que le importa a Dios es nuestra salvación, es la salvación del ser humano, no importando de qué país sea, de qué raza, ¿verdad? No, ni de qué área social, por decirlo así. Dios viene por todos. El Señor Jesús murió para salvarnos, no importando cuál sea nuestra condición, ¿verdad? Entonces vino y le pidió de beber a la mujer. En aquel tiempo dice que era de mal aspecto, dice que una mujer platicara solo con un hombre, porque dice que la mujer podía platicar solo con su esposo o solo con los familiares, si eran varones, solo con las familiares de su esposo. Y en ese momento, ¿verdad? Ella estaba platicando, ¿verdad? Con el Señor, con un varón, ¿verdad? Entonces, cualquiera hubiera juzgado mal, ¿verdad? Pero lo importante era que Dios, que Jesucristo cumplió el plan que el Padre tenía para la salvación de esta mujer. Y entonces dice que le pidió de beber. Luego dice, en el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Esa mujer no entendía, ¿verdad? Y se le hizo a ella bien inexplicable que el Señor le haya dicho que él tenía agua de vida eterna en la cual ella jamás iba a tener sed. Entonces le dice el Señor, si conocieras. Esa mujer ni se imaginaba a quién le hablaba en ese momento. Era el propio Señor Jesús que le había hablado. Ella tuvo ese privilegio hermoso de que el Señor Jesús llegara y personalmente, ella tuvo más privilegio que nosotros porque ella lo vio cara a cara, ¿verdad? Y nosotros no lo hemos visto, pero nosotros, el Espíritu de Dios lo reveló en nosotros, en nuestro corazón, y no lo hemos visto, pero lo sentimos su presencia, sentimos sus caricias. Esta mujer tuvo ese privilegio hermoso de que el Señor Jesús llegara a su vida. Esta mujer vivía una mala vida. Esta mujer buscaba su satisfacción, buscaba afección, ¿verdad? A través de los hombres, pero no se había encontrado con aquel hombre verdadero que iba a saciar su sed, ¿verdad? Con esa agua verdadera que iba a saciar su sed. Entonces dice que le contesta, ella dice que le contesta en el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? No entendía ella, ¿verdad? Pero Dios es el que tenía el poder, ¿verdad? El Señor Jesucristo era la fuente, era el agua viva, la cual podía saciar la sed de esa mujer. Entonces ella se quedó, ¿verdad?, pensativa. Y si volvemos, ¿verdad?, hasta cuando Dios le habló a Nicodemo, Nicodemo también decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿va? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No podía ver el reino de Dios porque no lo entendía, no lo veía, no lo podía descubrir.
Y en realidad de que Nicodemo era un maestro, ¿verdad? Era uno de los principales de los fariseos, ¿verdad? Y él era maestro, él enseñaba, pero lamentablemente no conocía al verdadero Dios. Entonces el Señor le dijo la verdad de que nosotros estábamos muertos antes cuando andábamos en nuestros pecados, en nuestros deleites, ¿verdad? En nuestros pecados estábamos muertos. Entonces, así, aunque sabía de la ley, no había entendido lo que concierne a la salvación, Nicodemo. Entonces le dijo el Señor, ¿verdad? De cierto te digo, le dice, que el que no, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, de que no podemos entender la salvación si no nacemos de nuevo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nacemos de nuevo. Pero eso solamente nos lo puede revelar el Espíritu de Dios. Él es el que nos enseña y nos muestra nuestra conciencia, ¿verdad? Él nos redarguye de pecado. Y para entender estas cosas se tienen que entender espiritualmente. Y solo le dio a entender al Señor que no se podía hacer carnalmente, sino espiritualmente. Obviamente tenía que renunciar a su vida que tenía, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que renunciar a nuestra vida de pecado para poder encontrar y entender y entrar en realidad a lo que es la salvación, ¿verdad? Lo que es el reino de Dios. Y podemos entenderlo solo a través del Espíritu de Dios. Esta mujer no entendía cuando el Señor le decía que si ella le pidiera del agua de vida a él, ¿verdad? Si ella le pidiera a él, ¿verdad? Si conociera, le dice, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En realidad, el Señor Jesucristo es la fuente de vida. Solo en Él podemos encontrar esa vida eterna. Y es la vida que nos da el Señor abundante. Y no solamente cuando venimos, ¿verdad? Que Él, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él dice que nos sella con su Espíritu Santo y llegamos a ser parte de Él. Y llegamos a ser suyos, ¿verdad? Entonces, sigue todavía la palabra del Señor aquí en el 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que tuviere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es la verdad de que muchas veces vagamos en el mundo en un desierto, ¿verdad? Muchas veces sufrió con un esposo que maltrató, ¿verdad? Su vida, maltrató a su esposa, maltrató a sus hijos. Se sufre por diferentes, ¿verdad? Factores en la vida y muchas veces hay heridas en el corazón que solamente les puede el Señor sanar. Entonces, cuando venimos a Él, como reconocemos que traemos nuestra vida quebrantada, que ya no podemos más, que estamos heridos y venimos a Él, que Él es la fuente de la vida y Él en realidad nos limpia nuestras lágrimas, nos quita la tristeza y nos da alegría. Entonces, ahí es en donde entramos, ¿verdad? Al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tomamos de esa fuente, de esa agua que nos ofrece Él, de vida que es la salvación. Entonces nuestras vidas cambian, nuestra vida encuentra el sentido de ser, la razón de ser y sentimos gozo, sentimos alegría y sentimos, ¿verdad? La paz, la tranquilidad, que no hay quien nos acuse, quien nos diga, ¿verdad? Que no servimos para nada, porque hemos llegado a conocer al verdadero Dios que nos da la vida y que nos da la salvación. Dice aquí en el 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Sí, ve, llama a tu marido y ven acá.
O sea que hay momentos en que tenemos que reconocer en nuestra vida y que Dios y su Espíritu Santo nos tiene que enseñar nuestra condición, ¿verdad? Que seamos expuestos a nuestra vida, a nuestra manera en que vivimos. O sea, en otras palabras, reconocer cómo estamos viviendo, reconocer la vida que llevamos, ¿verdad? Entonces, ella fue de una manera confrontada, ¿verdad? Entonces dice ella, ¿verdad? Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dios conoce nuestras vidas. No nos podemos esconder de Él. Lo lindo es que Dios siempre nos confronta con su amor, con su misericordia, porque yo veo aquí que Él confrontó y le hizo ver a ella su manera en la que ella estaba viviendo y para que ella reconociera, porque necesariamente para entrar en el reino de Dios, para aceptar al Señor Jesús, nosotros tenemos primeramente que escudriñarnos, que reconocer que somos pecadores, que somos faltosos delante de Dios. Entonces, ella había tenido 5 maridos y ya estaba con el 6º, que tampoco era su marido. O sea, ella era una mujer que tenía un vacío. No se sabe, no dice la Biblia por qué razón es que ella había tenido ya 6 maridos, pero con ninguno, ¿verdad? Había tenido triunfo, ¿verdad? Entonces a ella quizá no la valoraban, la hacían menos, ¿verdad? Y ella se sentía mal y buscaba, ¿verdad? En cada hombre, ¿verdad? Ese amor, ese deseo, ¿verdad? De por vivir, de ser feliz. Ella seguramente encontraba, quería saciar su vida, pero ninguno de ellos lo pudo saciar, sino que hasta el momento que se encontró con el Señor Jesucristo, quien le ofreció esa vida, que le ofreció esa agua de vida eterna, ¿verdad? Entonces ella reconoció y lo entendió, ¿verdad? Y le dijo, lo que me gusta es que Dios ya la conocía, que Dios vio, se dio cuenta ya, Señor Jesús, de su condición. Pero Él no le dijo, tú eres una mujer. La empezó a juzgar, no le empezó a decir, tú eres una mujer de la mala vida, tú eres una mujer, una prostituta. No, el Señor la juzgó con justicia. Así como Él, porque Él es justo, Él sí nos puede juzgar porque Él es justo. Él no tiene nada de pecado que a Él uno le vea, ¿verdad? Sino que Él no pecó, Él es limpio, Él es puro. Entonces, por eso es que Él tiene ese derecho a juzgarnos, ¿verdad? Si Él lo quiere. Pero Él no la juzgó, no le empezó a decir malas cosas, sino que Él, con su amor, con su misericordia, con su gracia, Él atrapó la atención de ella y entablaron esa conversación, pero era referente a la salvación. Al Señor le importaba la vida de esa mujer, ¿verdad? El Señor sabía lo que esa mujer sufría y el Señor la quería salvar. Ahora, vemos que era samaritana. Ellos no se llevaban entre sí, pero el Señor ahí nos enseña que para Él no hay acepción de persona, no racismo, es que Él murió por todos. Y mire que nosotros también llegamos ahora, no éramos el pueblo de Israel, pero Él a través de su sangre preciosa nos compró y nos injertó al tronco y ahora nosotros somos su Israel espiritual y éramos gentiles, así como los creían también a ellos, ¿verdad? Y se cree todavía que los samaritanos son una mixta, dice, entre los israelitas, entre los hebreos y los cananeos. Entonces por eso los creen que no son que no está para ellos en sí la salvación. Y
Y los judíos dicen que para ellos es la salvación. Y es verdad, porque Dios le prometió a Abraham y luego lo confirmó a Isaac, ¿verdad? De que Dios ofreció la salvación y por eso nosotros ahora alcanzamos, ¿verdad? Y por él fueron benditas todas las naciones y nosotros todos alcanzamos ahora salvación. Esta mujer, si leemos en el 21, dice así, mujer. Bueno, vamos a leer el 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Y que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora la mujer decía, ¿verdad? Pero nuestros padres decían que era en tal lugar, ¿verdad? Que teníamos que adorar. Y ustedes dicen que es en Jerusalén que tenemos que adorar. Entonces el Señor le dio a entender ahí cuando decía de que vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Es aquel que le adora al Señor en la tristeza, en el dolor, en la escasez, en la abundancia, y no importando, ¿verdad?, las adversidades del enemigo, que el enemigo ponga en nuestro camino. El verdadero adorador se mantiene y sigue confiando y adorando al Señor. El Señor ahí le dio a entender que ahora nosotros, no solamente nosotros entramos ahí, ¿verdad?, en que nosotros podemos adorarle al Señor donde nosotros queramos, podemos orar, adorar a Dios. Alabar es una cosa, orar es otra, y adorar es darle nuestra honra a Él, ¿verdad? Darle la gloria. A Él algo es nuestro Dios, es nuestro eterno Dios. Y nosotros debemos de adorarlo con todo amor, con toda gratitud, porque el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros fue grande. Nosotros no merecíamos ser salvos, no merecíamos, ¿verdad?, que Él sufriera lo que sufrió por nosotros, y por su misericordia Él nos limpió, Él nos salvó. Él dice que no le quitaron su vida. Él dijo, yo la pongo, yo la doy, yo la ofrezco, dice, ¿verdad?, para nosotros, en rescate para nuestras vidas. Entonces, ahora no nos pueden decir a nosotros, solo en tal iglesia se puede adorar al Señor. No, nosotros podemos adorar al Señor donde estemos. Si nosotros podemos adorar al Señor en nuestro cuarto, en nuestra sala, donde nosotros sintamos el deseo y la presencia de Dios, y tener un lugarcito especial en el cual nosotros podamos adorar a Dios, porque Él merece la honra, Él merece la alabanza, porque Él es bueno, Él es grande. Y Dios tocó la vida de esta mujer. Ella vio y entendió que el Señor era un profeta, y Dios la usó a ella, ¿verdad?, porque ella recibió de la fuente de la vida. Y luego ella se fue a otros lugares y empezó, dice, a hablarle a los demás, y muchos de ellos, ¿verdad?, conocieron al Señor Jesús por el testimonio de ella. Vemos, ¿verdad?, que Él la salvó a ella y muchos llegaron. Ese es el plan de Dios, ¿verdad?, de que nosotros, los tiempos se acaban, los tiempos están difíciles, y nosotros tenemos que poner en obra, ¿verdad?, a hablar de la palabra, porque Dios pronto viene, y es el deseo del corazón del Señor que nosotros alertemos, que nosotros busquemos las almas, ¿verdad?, de que nosotros que ya encontramos la salvación, también la querramos, también la deseemos para los demás. Así que, hermano y amigo, en esta hora no es la excepción. Dios, ¿verdad?, es bueno y anda siempre buscando adoradores. ¿Quiere usted ser parte de ese grupo de adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad? Tal vez ande caminando en desiertos, ¿verdad?, de soledad, en tristeza y en problemas, ¿verdad?, que usted siente que ya no puede más,
quizá usted está siendo abusada, quizás usted está siendo menospreciada y el enemigo le ha dicho que no sirve para nada, pero en Dios somos especiales. Él está buscando esas almas que están heridas porque las quiere limpiar, porque las quiere perdonar, porque las quiere sanar. Ese era el deseo del corazón del Señor al buscar, ¿verdad? Cuando Él encontró a esa mujer, a la mujer samaritana. Qué bendición que Él mismo, ¿verdad? Se presentó a ella como un profeta. Él mismo, ¿verdad? Y Él se presenta en esta hora a usted y a todos los oyentes, ¿verdad? En esta hora, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Me encanta la manera en que Dios le habló a ella, que Él no la acusó, ¿verdad? Sino que con mucha sabiduría Él la expuso a su vida, la expuso a su pecado en que ella vivía. Y por eso nosotros también debemos de tener cuidado de cómo nosotros exponemos el Evangelio del Señor, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos de una manera equivocada, que más bien dejamos a la gente molesta, herida y enojada, pero que tengamos esa paciencia, ese amor, esa misericordia al llevar, a mostrar, a compartir el Evangelio del Señor. Y es mi anhelo y es mi deseo, ¿verdad? Que el Señor haya bendecido y bendiga su vida en esta tarde. Doy gracias al Señor por su infinita palabra y no me canso de darle gracias al Señor y adorar su nombre porque Él es grande y maravilloso. Y le doy gracias al Señor por esta hora, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Gracias por el momento que nos ha permitido en esta tarde y el momento que se toma para escuchar y ver estos videos. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros y que Dios siga bendiciendo su vida y nos veremos hasta la próxima. Dios les bendiga.